Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 128 de La Fosa Escéptica. Así como que no quiere la cosa, ya llegamos al episodio 128. Aún recuerdo como si fuera domingo cuando hicimos el 127. Bueno, casi no la hago porque se empezó a sentir aquí en donde vivo un aire, pero de verdad huracanado. Y eso hizo que un switch de mi casa, de la energía eléctrica, se botara, uno de estos interruptores automáticos, y entonces una parte de mi casa se quedó sin luz, y dije yo, ¡oh Dios! ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces me puse mi traje, mi overol, mi casco de minero, saqué mi herramienta y me puse a hacer maniobras ahí con el aparato eléctrico, y pude restablecer la energía eléctrica aquí en casa. Así es de que, pues el asunto es que sí va a haber fosa y está buena, está buena el día de hoy. ¿Deben de desaparecer las religiones? Bueno, unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo estoy en un punto intermedio. Por una parte, sí respeto el derecho de todas las personas de tener creencias, cualquiera que sea. Ese es el paso, ¿no? Respeto el derecho de tener creencias. Ahora, no por eso tengo que respetar las creencias que la gente tenga. Una cosa es respetar el derecho y otra cosa muy diferente, respetar la creencia de cada una de las personas. Hay creencias que no merecen la pena. ¿Merecen la pena las creencias religiosas? De eso vamos a estar hablando ahorita mismo cuando comencemos aquí en La Fosa Escéptica. Y antes de empezar, déjenme saludar a Adrián, que ya se apersonó aquí en el Spreaker, en el chat que tiene Spreaker para comunicarse en vivo mientras hago yo la fosa. Y dice, gracias a Dios, que pudo restablecer la energía eléctrica. Buenas noches, señor Alfonso. Pues muchas gracias y buenas noches, mi estimado Adrián. Y tengo que dar otro aviso. Fíjense que estamos en un punto de la fosa escéptica en la que requerimos del apoyo financiero de todos ustedes. Entonces, hay muchas personas que oyen esta fosa escéptica en iVoox. Y en iVoox hay la oportunidad
de meterse a la página de la Fosa Escéptica en iVoox, en el portal, en la primera, y viene una pestañita que dice apoyar. Ustedes le dan clic ahí donde dice apoyar, que son 2 manitas juntas, que bueno, está muy ad hoc por esto del apoyo, e inmediatamente los lleva a ustedes a una página donde pueden apoyar económicamente a la Fosa Escéptica sin salirse del iVoox, ¿verdad? También lo pueden hacer en Patreon, pero mucha gente no conoce qué es esto de Patreon ni cómo funciona. Pero es muchísimo más sencillo que ustedes lo hagan en iVoox si desean apoyar económicamente a esta Fosa Escéptica que requiere pues del apoyo económico siempre, ¿verdad? Entonces, para que siga funcionando la Fosa Escéptica y si les gusta, ¿verdad? Si están a gusto con esto de las fosas escépticas, apóyenla económicamente y así podremos seguir manteniéndola como hasta ahora la tenemos. Se los voy a agradecer mucho. Pero vamos a entrarle al tema del asunto. ¿Deben desaparecer las religiones? Sí, sí, sí. Las religiones son una porquería. ¿No me creen? Sí, son peligrosas, arcaicas, contradictorias y manipuladoras. Y no lo digo solamente yo, un ateo consumado, sino también los mismos religiosos. Digo, cuando se refieren a otras religiones o sectas que no es la suya, claro. Las religiones son horribles, pero la mía no. Suele ser el grito de guerra de cualquier cristiano moderno. Las creencias y la fe han llevado esperanza y consuelo a millones de personas. Muchas organizaciones religiosas, hay que decirlo, la verdad es que no se puede tapar el sol con un dedo. Hay muchas organizaciones religiosas que sí han ayudado de forma práctica a miles de necesitados, bien sea facilitándoles alimentos, servicios médicos y de salud, y ayuda de todo tipo. No podríamos negarlo. Pero lamentablemente la religión también ha traído consigo pues una pesada carga de muerte y destrucción. Los asesinatos, odios y problemas que la religión ha legado al mundo es incuestionable e incalculable. Y por desgracia, las desventajas de las religiones superan con creces los pocos beneficios que nos brindan. Es conveniente y hasta cierto punto necesario el dejar de lado la fe y las creencias religiosas y comenzar a construir un mundo donde la religión tenga una mínima influencia negativa en la vida de los seres humanos. ¿Por qué afirmo contundentemente lo anterior? ¿Por qué este deseo de que las religiones desaparezcan? Pues en esta fosa vamos a ver algunos puntos en los que me baso para decir todo esto. Por ejemplo, lo que ha sido algo muy común en las religiones a través de la historia de la humanidad: los asesinatos y masacres en nombre de Dios y de la religión. Y ya solo por esta primera razón está más que justificada la desaparición de las religiones. Las creencias religiosas han dejado una larga estela de sangre, muerte, torturas y masacres. La cantidad de seres humanos que han caído muertos bajo el yugo implacable de la religión y los mandatos bíblicos es verdaderamente incalculable. Ya hemos intentado aquí en la Fosa Escéptica hacer algún tipo de recolección e intento de contar el número de muertes que la religión cristiana nos ha dejado. El número es inmenso, es bochornoso, y debería de ser una vergüenza para aquellos que insisten en repetir una y otra vez que Dios es amor y que las religiones son positivas. Y claro, debemos incluir en estas masacres al resto de las religiones que por intentar expandir sus creencias han asesinado sin piedad a quienes no quieren aceptar sus amables peticiones de conversión. El ejemplo más deplorable de esto pues es el Islam.
Uno de los grandes problemas de las religiones más influyentes del mundo es su premisa sine qua non de convertir al resto del mundo hacia sus creencias, y muchas veces para lograrlo se han valido de la violencia, los asesinatos, la tortura y tantas cosas condenables, inclusive por sus propias ideologías. ¿Pueden ver lo irónico y contradictorio? Cada persona que ha muerto por culpa directa o indirecta de la religión, pues es motivo de sobra para dejarlas a un lado. Por desgracia, las religiones y sus arcaicos y caducos libros sagrados insisten en mostrarle a sus fieles seguidores una idea errónea y primitiva de la naturaleza y el mundo que nos rodea. Pretenden que sus súbditos crean y acepten conceptos evidentemente mágicos y anacrónicos, y que sean aceptados con una absoluta verdad, sin la posibilidad de cuestionarla o refutarla. El cristianismo y la Biblia son un ejemplo muy claro de eso. Hubo un momento en la historia donde el cristiano promedio de verdad creía en cosas tan absurdas como que la tierra era plana, que el mundo se hizo en 6 días, creían en la existencia de unicornios y monstruos mitológicos, juraban que era posible que un tipo estuviera 3 días dentro de una un pez grande, que el sol se podía detener, que hubo un tipo Noé que pudo vivir más de 500 años, creían en diluvios universales, que la Tierra es el centro del universo y que el sol gira alrededor de nosotros. En fin, un montón de incongruencias científicas que ahora sabemos, pues no son reales. Admito que ciertas divisiones cristianas en la actualidad no creen en la literalidad de algunas de estas historias, aunque asombrosamente aún hay quienes creen en cosas evidentemente absurdas como la literalidad del Génesis y la creación del universo en 6 días. Por desgracia, y a pesar del intento de modernización de algunos cristianos, es obligatorio en casi todos los casos la creencia del Jesús mágico, mago y levantamuertos. Por mucha modernidad y ciencia que quieran adjuntarle al actual cristianismo, ese Jesús mitad Dios, mitad humano y toda su parafernalia mágica es aceptado sin chistar. Me parece francamente absurdo y contradictorio el que todavía algunos insistan en considerar simbólico el que una burra hable, pero consideren totalmente cierto y veraz el que un tipo levante cadáveres de hasta 4 días de muertos, que él mismo resucite de la muerte, o que inclusive hubo un momento que los muertos de Jerusalén salieron de sus tumbas y se pasearon por toda la ciudad como cualquier película barata de zombies. El hecho de que las religiones insistan en que aceptemos y creamos en estas estupideces y absurdos, y dejando de lado la lógica, la sensatez y la razón, pues es un excelente motivo para alejar a la religión de nuestras vidas. Las religiones siempre han sido una limitante seria en el avance de las investigaciones científicas y en la comprensión del mundo y de la realidad. La ciencia no se dedica a contradecir la Biblia ni a negar a Dios. La ciencia busca describir la realidad, comprender la naturaleza en su real dimensión. Lamentablemente, la realidad es muy diferente a lo que los libros sagrados nos muestran y en los cuales se basan las religiones. Hubo momentos en la historia de la humanidad cuando la religión atacó de forma directa y despiadada a los científicos que intentaban descubrir a la naturaleza. Tenemos célebres y lamentables casos como el de Copérnico y otros más, que fueron juzgados y hasta condenados por sus descripciones del mundo, las cuales eran contrarias a las que mostraba su libro sagrado. No por casualidad, en la época donde la religión tuvo mayor peso en la historia de la humanidad, fue cuando los avances científicos fueron menores debido a las limitaciones e influencias de los líderes religiosos de la época y esa absurda pretensión de que la Biblia era perfecta e inobjetable. Y podemos imaginarnos a cientos de científicos ardiendo
en las hogueras de la religión. Algunos creyentes podrían decir, no hombre, eso fue en el pasado, las religiones se han modernizado rete harto. Pero absurda y lamentablemente, todavía leemos noticias de cómo líderes religiosos pretenden que los científicos no estudien lo que ocurrió antes del Big Bang, o que suspendan investigaciones genéticas y médicas avanzadas, impidiendo con todo esto pues, la modernización del mundo con la consecuente mejora de la calidad de vida de los seres humanos. Inclusive todavía hay gente que cree y defiende que la Tierra es plana basándose en la Biblia. Por cada científico torturado, por cada investigación científica limitada, por esa absurda intención de permanecer ignorantes, es que debemos apartar y dejar a las religiones fuera del área científica y tecnológica. ¿Les parece poco? Bueno, vamos a pensarle mientras hacemos una pausa y regreso aquí de inmediato a la fosa escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Yo regreso aquí a la fosa escéptica. Pues sí, amigos, las religiones y sus libros sagrados, o sea, por ejemplo, la Biblia y el cristianismo, han sido el instrumento perfecto del que se han valido algunos abyectos e inconscientes líderes políticos, pues para manipular, vejar e influir en la población y de esta manera pues promover sus ideas particulares. Mencionar algunos ejemplos de cómo líderes políticos han manipulado las escrituras con fines particulares pues sería extenso y aburrido. Desde Hitler hasta Bush, pasando por el trasfondo político de horrores históricos como la conquista de América, las cruzadas, la Inquisición o el ataque a cualquier país vecino amparándose bajo versículos bíblicos. Como ejemplo pongo, por ejemplo, el eterno conflicto árabe-israelí. Cada vez que un candidato presidencial nombra a las Escrituras o a Jesús, parece que la intención de su voto y sus probabilidades de vencer pues aumentan. Desde el ganar las elecciones hasta el modesto predicador evangélico que busca su diezmo, son patéticos ejemplos de cómo la religión es utilizada para fines particulares. Dios, Biblia y política han estado inexorablemente unidos desde tiempos inmemoriales. Razón de sobra para alejar a las religiones de las políticas gubernamentales. Las religiones, con sus libros sagrados escritos hace ya muchos siglos, contienen ideas absurdas y anacrónicas sobre la salud, las enfermedades y la fisiología humana. También pretenden hacer creer a sus seguidores en el supuesto poder curativo de la oración, háganme el favor, y otras terapias francamente inútiles y peligrosas. No es solo el engaño, la manipulación y la pretensión de llenar los bolsillos de los líderes religiosos, sino el real y palpable peligro que estas creencias han llevado a miles de inocentes a la muerte, por ejemplo.
Son incontables los casos donde una terapia médica efectiva, real y comprobada, es sustituida por rezos, oraciones y peticiones de personas tomadas de la mano para que el todopoderoso Dios revierta el estado de enfermedad del iluso y desafortunado enfermo. Evidentemente, ese gran Dios que creó el mundo en 6 días es incapaz de curar o siquiera aliviar afecciones bastante básicas como una apendicitis, que con una cirugía de rutina, demostración de la ciencia médica en su esplendor, pues podría solucionar. El asunto no es solo que el iluso y desorientado creyente ponga su vida y salud en manos de Dios. A veces son sus hijos inocentes quienes pagan las absurdas creencias de sus padres. El número de personas fenecidas al sustituir medicina por Dios, aún hoy en día es indignantemente alto. Afortunadamente no todos los actuales creyentes confían en el poder curativo de su Dios y las palabras de su sagrado libro y acuden como cualquier blasfemo, ateo, a unos señores llamados doctores. Desafortunadamente, el número de casos dejados solamente en manos de Dios sigue siendo muy alto. ¿Debería de existir algún tipo de ley que condenara y castigara a las personas que por razones religiosas evitan que sus hijos reciban el comprobado beneficio de las terapias y tratamientos médicos? Si los religiosos quieren sustituir un tratamiento o una cirugía por la oración a Dios, pues es asunto de ellos, es su vida, pero no deberían exponer a sus hijos ni a las personas bajo su influencia a una muerte segura o, en el mejor de los casos, a un empeoramiento de su estado de salud. Entiéndanlo, no es su vida. Deberían darle la oportunidad de vivir sanamente y dejar las oraciones para cosas más triviales, como encontrar las llaves del coche. Es el evitar estas lamentables e innecesarias muertes, pues es otra razón de peso para dejar a la religión alejada de la medicina y de las terapias médicas. Las religiones exigen que sus súbditos les dediquen mucho tiempo de adoración a sus dioses. Dios, que en teoría no necesita nada, al parecer está muy desesperado porque el ser humano le dedique horas y horas de oración, súplicas, iglesias, peregrinaciones, vigilias, ayunos, etc. Habría que recordar que Dios es omnisciente, o sea que lo sabe todo. Por lo tanto, no tiene sentido que el religioso pierda tiempo importante de su vida por intentar complacer a dioses o a organizaciones religiosas. Y claro, también Dios necesita urgentemente de dinero. Insisto, Dios es perfecto, no necesita nada, pero según la Biblia y las organizaciones religiosas, desea grandes altares e iglesias llenas de oro y joyas valiosas. Necesita que le den regalos, bien sea en forma de dinero o en forma de promesas u otro tipo de presentes. Les exige a sus súbditos el famoso diezmo que ha enriquecido asquerosamente a cientos de viles líderes de iglesias de todas las denominaciones conocidas, que se aprovechan de sus fieles, exigiéndoles a veces bajo amenaza celestial que deben dar el 10% de sus ganancias. La religión y la adoración a Dios se ha convertido en un comercio despiadado. En los católicos, por ejemplo, con la venta de imágenes de la Virgen, la famosa cestita que circula durante las misas, y que hablamos de rosarios, pagos a sacerdotes para prácticamente todo, ¿no? Tú cuando llegas a una iglesia católica, te hacen pagar por la comunión, por el perdón de los pecados, por la petición de curaciones, por las bodas y cualquier otra actividad católica rentable. Y en los protestantes con la venta de libros, cursos, entrada para conciertos y el famoso diezmo. Y los adventistas no se quedan atrás, donde los líderes de esta secta les exigen literalmente a sus fieles el recibo de sueldo para verificar si de verdad están aportando el 10% o si le están robando el dinero a la iglesia. Y claro, los fieles feligreses generalmente aportan más de ese 10%, ya que mientras más dinero dan,
creen que más cerca estarán del paraíso. Y no son bromas ni inventos míos de ateo. Estas indignantes cosas en realidad ocurren. Precisamente para evitar este literal robo de tiempo y de dinero a las confiadas e ingenuas personas que buscan en sus iglesias consuelo y comprensión, es que debemos tener a las religiones y su organigrama corrupto bien lejos de nosotros. El consuelo y la comprensión de las cosas difíciles de la vida se pueden hallar en otro lado que no sea la pervertida y avariciosa religión. Pero el Dios de las religiones no solo le exige a sus adoradores que le dediquen tiempo y dinero, también necesita que sus miembros se humillen de la forma más baja y rastrera posible. Esta necesidad de Dios de que sus creaciones se humillen ante Él es realmente de un ser con una enfermedad mental patológica. Voy a hacer una pausa para regresar con esta patología que llega a niveles de locura del supuesto Dios de los religiosos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. A ver, mis estimados fosos escépticos, fosus escepticones, ¿no se han puesto a pensar que Dios quiere que sus seguidores se arrodillen ante Él, que se humillen, que se rebajen, que se disminuyan? Claro, todo esto tiene su recompensa, el paraíso, donde los elegidos serán eternamente felices y pasarán la eternidad arrodillados, rezando, orando y humillándose ante Dios por todo el resto de la eternidad. Y por supuesto, las religiones e iglesias se aprovechan de esto para seguir humillando y vejando a los fieles de las maneras más aberrantes y bajas posibles. Peregrinaciones, ayunos, vigilias, oraciones acompañadas con una serie de ejercicios físicos. Sí, por lo menos en la misa pasan más de una hora con eso de arrodíllate, párate, siéntate, arrodíllate, párate, arrodíllate, siéntate, párate. También con su dosis de adoraciones a imágenes, cuevas místicas, instrumentos de tortura, pedazos de prepucios, calaveras y todo tipo de absurdas reliquias. Y claro, no incluimos esas religiones donde los fieles se autoflagelan, se hieren, se crucifican literalmente. Todo esto para mostrarle a su inexistente Dios qué tan humillados están ante Él. El por qué Dios desea que sus seguidores se humillen lo más patéticamente posible ante Él, pues nunca lo voy a entender. No son actos concebibles para un ser perfecto, todopoderoso y amoroso. Pero lo que sí entiendo perfectamente es el que las religiones se aprovechen de esto para aumentar la humillación, la degradación personal de los inocentes creyentes, pues para de esta manera incrementar su poder e influencia sobre ellos. Y encima de todo esto, para obtener más dinero. Por el respeto, la consideración y la dignidad de las personas que no necesitan humillarse ante seres invisibles, pues es que debemos dejar a las religiones bien apartadas de las personas.
Otro de los motivos para sacar a las religiones de nuestro entorno son las estúpidas, aberrantes y anacrónicas exigencias que imponen a sus fieles. A pesar de la supuesta modernización de las religiones actuales, muchos conservan prácticas realmente obsoletas y bizarras que las hacen ver como primitivas y arcaicas. Basándose en los mandamientos oficiales y el resto de preceptos que posee el santo librito ese, las religiones actuales han elaborado una serie de exigencias y prácticas que son francamente absurdas, incoherentes y a veces hasta muy peligrosas. De todos es conocido los absurdos mandamientos y exigencias que imponen de forma particular el resto de las diferentes divisiones cristianas y que van en contra del avance de la sociedad moderna. Por ejemplo, los católicos, que son el grupo más numeroso y de mayor influencia, tienen mandamientos absurdos como la prohibición del aborto, la prohibición del matrimonio de personas del mismo sexo, la prohibición de la eutanasia, la prohibición del matrimonio a sacerdotes y monjas, la prohibición de investigaciones científicas por estar en contra de Dios, bautizos, comuniones, confirmaciones, matrimonios, cada uno con sus complejos ritos y absurdas actividades, la prohibición de anticonceptivos y control de la natalidad, misas, actividades obligatorias y el complejo y extenso calendario de festividades católicas. El resto de las religiones cristianas, protestantes, tampoco se quedan atrás en su empeño de hacer cumplir a sus acólitos una serie de normas francamente extrañas y absurdas. Por ejemplo, los adventistas los obligan a guardar el sábado con una serie de bizarros ritos, dar obligatoriamente el diezmo, lavarse los pies unos con otros, no comer carne, tan rica que es la carne, carajo. Y los testigos de Jehová, tienen entre sus mandamientos cosas tan absurdas como no dar ni recibir sangre a través de transfusiones y no comer ningún tipo o ningún producto que contenga sangre. Y muchas otras que son comunes en varias divisiones cristianas, como la prohibición de imágenes, no utilizar maquillaje en las mujeres, llegar vírgenes al matrimonio y casarse exclusivamente con miembros de su propia iglesia, besar literalmente imágenes e íconos, el persignarse de las maneras más extrañas y elaboradas, la estúpida exigencia de que sus hijos no necesitan ir a la escuela, la prohibición a ver televisión o programas específicos por ser blasfemos. Todos los que escribo, por ejemplo, serían prohibidos por estas religiones y se considerarían blasfemos, ¿verdad? La prohibición de cantar el himno nacional y rendir honores a los símbolos patrios. Y las ya clásicas diferencias entre los diferentes cultos religiosos basados en nosotros creemos en esto, ellos no. Enumerar aquí la infinita cantidad de ritos mecanizados y extrañas exigencias que tienen algunas de estas religiones verdaderas sería un trabajo titánico y eterno. Siempre saldrá alguien por ahí aclarando que alguna actividad de otra religión es un pecado, pero el absurdo ritual de su religión es verdadero. Es francamente divertido, y si no fuera tan lastimoso sería cuestión de risa, el ver cómo las diferentes facciones religiosas se atacan y critican entre sí, pues para ver quién tiene preceptos y exigencias más absurdos y estúpidos. Yo les diría que no se preocuparan, todas van empatadas y bien parejas en esta carrera. Para evitar esta serie de tonterías y mandatos francamente estúpidos y sin sentido, es que debemos intentar evitar con todo nuestro esfuerzo que las religiones tengan una influencia decisiva en nuestras vidas y alejarlas definitivamente de nosotros. Si existe algún punto donde las innumerables divisiones religiosas tienen en común y que casi todas están de acuerdo, es en la misoginia y homofobia implícita que sus filosofías dictan. La Biblia, hay que decirlo, es francamente misógina y tampoco trata muy bien a la homosexualidad, aunque si leemos con detalle la historia de David y Jonatán, bueno, tendríamos la seguridad de que la homosexualidad podría ser considerada bíblica.
En fin, que sus súbditos y líderes se han encargado de fomentar ese odio y sectarismo. Y aunque muchas religiones se jacten de ser muy modernas y no tener problemas con las mujeres, la sombra misógina siempre está presente. Las mujeres que no pueden ordenarse sacerdotes, que se deben vestir de alguna manera específica en las reuniones religiosas o inclusive en su vida diaria. Mujeres que literalmente no pueden hablar, leer ni predicar. Mujeres que deben someterse a su marido. Mujeres que no pueden maquillarse ni cortarse el cabello. La absurda exigencia de que deben llegar vírgenes al matrimonio, negándoles a ellas la diversión que muchos de estos integrantes de estas sectas practican con gente que no es de su iglesia, por supuesto. Y tantas vejaciones que da indignación, de verdad, enumerarlas aquí. Y con la homosexualidad, pues es peor. ¿Cómo tratan las iglesias a los homosexuales? Ya regreso y seguimos platicando de esto. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la fosa. Fíjense que es indignante, ¿verdad?, la forma en cómo las iglesias tratan a los homosexuales. No conozco aún a ninguna organización religiosa que acepte abiertamente a los homosexuales entre sus acólitos, a menos que sean asociaciones religiosas creadas específicamente por los mismos homosexuales. La humillación, la burla, los ataques, e inclusive hasta asesinatos de homosexuales, pues es cosa común entre algunos defensores de la fe, lo que obliga a algunos a callar y a mantener su conducción sexual en secreto, pues para poder ser aceptados en las organizaciones religiosas. Por eso siempre he dicho que me es inconcebible que las mujeres y los homosexuales acepten reunirse en iglesias y participar en actividades religiosas, cuando la Biblia y las mismas iglesias a las que acuden los tratan de una manera tan baja y humillante. Por la reivindicación y respeto que se merecen las mujeres y los homosexuales, es que debemos definitivamente dejar de lado las religiones y proclamar la libertad e igualdad de todos los géneros que conforman a la humanidad. Las religiones fomentan la ignorancia y la creencia de conocimientos, y esta es una de las cosas más lamentables y condenables de las religiones modernas. Basándose en anacrónicos y ambiguos versículos bíblicos, algunas divisiones religiosas fomentan la no adquisición de conocimientos e información, lo cual deja al inocente creyente en un estado lamentable de ignorancia, que en la mayoría de los casos es peligroso inclusive para su propia vida. Desde las religiones que les prohíben de plano a las personas el estudio básico escolar, hasta aquellas que limitan la adquisición de conocimientos e información,
basándose en que alguna información o libro es blasfemo o que dice cosas contrarias a los estatutos y creencias bíblicas. Inclusive hay religiones que prohíben a sus fieles visitar ciertas páginas de Internet, ya que pueden hacerlas dudar y confundir sobre la creencia en Dios y la Biblia. Adivinen ustedes cuál es uno de los podcasts prohibidos para algunos religiosos. Claro, la fosa escéptica. Y no solo limitan el acceso a información veraz y de calidad, sino que exponen, ofrecen y dan por cierta mucha información evidentemente absurda, falsa y manipulada, donde el mejor ejemplo es la misma Biblia. El que las religiones impongan como dogma cosas francamente absurdas y evidentemente falsas, como dioses engendrados por palomas que suben literalmente a los cielos para estar con su señor papá, que es en realidad él mismo, pues es algo francamente iluso, y quien lo considere real y verídico, pues yo le aconsejo que revise su capacidad de evaluar la realidad. Y el repetir el resto de cosas fantasiosas que les hacen creer a los creyentes como verdad es repetitivo y aburrido. Pero en verdad os digo que hay gente que cree que una burrita habló y que un guerrero detuvo la tierra para matar más enemigos. Pero en la práctica esto sería relativamente inocuo y no debería traer consecuencias serias, porque el creer que una serpiente habla pues es en teoría algo inofensivo. Pero cuando la religión, basándose en versículos bíblicos, les exige a sus fieles que no deben donar ni recibir transfusiones de sangre u órganos, cuando basándose en la Biblia se comienzan guerras y asesinatos, cuando hay literalmente suicidios colectivos y asesinatos inspirados en el Santo Libro, cuando personas de verdad creen que escuchan la voz de Dios y realizan toda clase de aberraciones o crímenes, cuando las personas simplemente dejan de utilizar terapias médicas comprobadas al sustituirlas por oraciones y peticiones a Dios, es en esos casos como cuando esta ignorancia promovida por la religión se vuelve francamente peligrosa y hasta mortal. Ya en el pasado, esta insensatez promovida por las religiones basadas en la Biblia fue motivo de millones de muertes de inocentes personas. Sencillamente sustituir el aprendizaje de cosas prácticas y reales por asuntos de magia sin sentido es algo que nos hace retroceder y nos pone límites innecesarios. El descubrir y conocer lo grandioso y maravilloso de la naturaleza a través del estudio científico debería ser motivo de sobra para desechar las religiones, cualquiera que sea, que fomentan la ignorancia y la aceptación de dogmas tontos y, como ya vimos en el pasado, le puede quitar la vida a muchas personas. Lo anteriormente mencionado son solo algunas de las razones por las que las religiones son francamente perjudiciales, dañinas y peligrosas para todos los que habitamos este planeta. Sin importar si somos creyentes o no, muchas de las características de las religiones actuales nos afectan de forma negativa a todos los seres humanos. Las religiones y la creencia en dioses son un peligro para la sociedad moderna e inclusive para la vida humana. ¿Pero acaso las religiones deberían desaparecer? Ahí entramos al verdadero intríngulis de esta fosa escéptica. Vamos a hacer una pausa, me gusta hacerla de emoción, y cuando regresamos les voy a decir mi opinión al respecto. ¿Deben de desaparecer las religiones? Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
y regresamos con esa pregunta que formulamos en esta fosa escéptica. ¿Deben de desaparecer las religiones? Bueno, mi opinión es que no. Y voy a decir por qué. No se le puede negar el derecho innato a las personas de creer en lo que se les pegue su reverenda gana, por muy absurdo e ilógico que nos parezcan algunas de estas creencias. Como ya se ha repetido 1000 veces, lo que se busca con estas críticas directas a la religión es que tomemos conciencia sobre lo dañino y perjudicial que puede ser este sistema de creencias en el que el creyente basa su vida, y que aun siendo una persona pacífica, la religión puede no serlo, y puede promover de alguna manera cosas perjudiciales tanto para ellos, pues como para quienes los rodean. La mayoría de los ateos insistimos en que no queremos que las religiones desaparezcan. Buscamos una sociedad donde las creencias religiosas sean personales y particulares, que es muy diferente a esta masificación y esto hacerlo público y ordenar leyes y gobiernos basados en la Biblia. Si los creyentes no desean entender y aprender sobre ciencia y una correcta descripción de la realidad, pues es su asunto, yo no me meto. Si desean ser manipulados políticamente por personas basándose en la Biblia, o si prefieren orar o pedirle a Dios que les dé salud en lugar de acudir a médicos, o si desean perder su tiempo y dinero en asuntos espirituales y religiosos obedeciendo mandatos absurdos y anacrónicos, o si les gusta ser humillados y vejados por la religión a la que pertenecen y por el Dios que adoran, insisto, eso es asunto suyo, en su vida, y es su vida, y ellos pueden hacer con ella lo que deseen, aunque eso a todas luces nos parezca a algunos pues muy absurdo, masoquista y deprimente. Pero por favor, señores religiosos, no impongan estas creencias religiosas tan dañinas y peligrosas a sus hijos, a sus familiares y a gente que los rodea. Si quieren hundirse en el barco, pues háganlo solos. Denle la oportunidad a otros de reflexionar y elegir lo mejor para su vida sin imposiciones ni obligaciones, aunque los religiosos las consideren beneficiosas e inofensivas. Por eso estoy tan en contra del bautismo. Ese sacramento donde un niño en una edad en la que no puede razonar es adherido a una religión sin su conocimiento ni razonamiento, se me hace la forma más violenta de adquirir feligreses por parte de la Iglesia. Es absurda y es de verdad criminal. Si no desean eliminar la religión de sus vidas, pues eso es respetable, pero guárdensela en un rinconcito de su casa, bajo las sábanas, antes de dormir, solo para ustedes. Dejen a los demás la posibilidad de vivir sin ataduras ni dogmas basados en dioses inexistentes, caducos, libros arcaicos y nefastas organizaciones religiosas. Por la implícita libertad del hombre, no nos merecemos esto. Pero ya hablando de forma muy personal, vamos a ver a continuación algunas cosas específicas que poseen las religiones actuales, en especial el cristianismo, que hacen que las deteste y las rechace desde el fondo mismísimo de mi ser, hasta el punto de decidirme a hacer esta fosa escéptica y mantenerla vigente por más de 3 años. Es una lista muy personal, ¿verdad? Y no necesariamente debe congeniar con la de otros colegas ateos o con la de ustedes, ya que pues no tenemos un sistema de creencias que nos imponga a nadie, solo nuestra conciencia y libre capacidad de elección. ¿Cuáles son estas cosas específicas que poseen las religiones actuales y que yo considero que son nocivas para la sociedad? Hago una pequeñísima pausa y ya regreso con ustedes.
Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a La Fosa Escéptica y fíjense que sí, la religión se ha permitido de muchas cosas que no debería. Por ejemplo, es una excusa perfecta para hacer las guerras. Imagínense a un musulmán gritándole a un católico: mi libro sagrado dice que bla 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 y que bla 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 y que bla bla bla. Y como tu religión no apoya ese bla 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 ni este otro bla bla bla, mi libro permite hacerte la guerra y matarte si es preciso. Bueno, desde tiempos inmemoriales se han utilizado los textos sagrados de cualquier religión para justificar el hacer la guerra al vecino. Y es obvio, si tomamos como ejemplo la misma Biblia, vemos cómo en innumerables ocasiones el pueblo sagrado y bendecido por Dios, pues a ellos no les tiembla el pulso para atacar y masacrar a cualquier tribu o nación vecina que ose interferir en los maquiavélicos planes de Dios, de este Dios cristiano. Entre las líneas de la Biblia han rodado litros de sangre de los enemigos de Dios. Y claro, este sangriento ejemplo ha sido tomado por las naciones para justificar el ataque y las guerras a otros países. Si Dios lo permitía y bendecía en la Biblia, nosotros también lo podemos hacer. Y ¡zas! Balas, bombas e invasiones por todos lados, bajo el grito de guerra: ¡Dios me apoya! Resultado: miles de inocentes muertos. De verdad, odio profundamente el uso bélico que se le ha dado a la Biblia y cualquier otro libro sagrado para jalar del gatillo y asesinar y conquistar objetivos. Y también odio que el incauto creyente promedio no se entera de esto. Y hay una gran carga en la religión para hacer de la manipulación política un juego perverso. Ah, sí. A los políticos les encanta la religión. No por las virtudes de las mismas, que son pocas, ¿verdad?, sino por el enorme poder de manipulación que tienen con los potenciales electores. Por ejemplo, en México, más del 90% del electorado cree en algún tipo de Dios. Generalmente somos católicos aquí en México. Y esto es aprovechado por el manipulador candidato para de repente convertirse en el más fiel seguidor de las Escrituras y a no faltar a ningún acto litúrgico, al menos hasta que pasen las elecciones, por supuesto. Y claro, no falta también el apoyarse en la religión para justificar cualquier polémica decisión política, desde un inocente aumento de precios, o como en Estados Unidos, cuyos presidentes invocan a Dios cuando se les ocurre algún ataque militar a otras naciones. De verdad, odio profundamente este tipo de politiquero, que se aprovecha de la religiosidad del pueblo para moldearlos a su antojo y conseguir ejecutar sus malévolos planes.
Y también odio al incauto creyente promedio que no ve el engaño frente a sus ojos. Una de las frases más dañinas en el argot cristiano es la nefasta frase, Dios proveerá. ¿Cuánto daño ha hecho esta frase? Dios proveerá. El pensar que con solo creer, rezar y confiar en Dios, va a intervenir de alguna manera positiva en nuestras vidas, es la cúspide de la inocencia. He conocido familias cristianas, así se autodenominan orgullosamente, que se llenan literalmente de hijos y que no tienen medios decentes para mantenerlos. Cuando se les cuestiona por esa absurda decisión de seguir teniendo hijos, increíblemente responden ellos, no te preocupes, mira, chale, si Dios alimenta a las aves del campo, ¿cómo no va a alimentar a mis hijos? Mi vieja, pues que no coma, ¿no? Que bastante gorda está. Pero a mis hijos nunca les faltará porque Dios proveerá. Lo que sigue es desnutrición, niños en deplorables condiciones, casi siempre sin escolaridad, en la más absoluta miseria o de plano abandonados a su suerte. Dios no provee, no cuida, ni vela por nadie, principalmente porque no existe. Esa conformidad que viene implícita en el cristianismo pueblerino le hace mucho daño a sus fieles. Por esta conformidad es que miles de personas fueron sistemáticamente asesinadas en el Holocausto sin prácticamente oponer resistencia, con la excusa Dios sabe lo que hace o Dios le dará el justo castigo a este desgraciado que me está haciendo daño. Pues es la razón por la que las grandes esferas dominan al creyente de a pie. Claro que es importante la humildad y el conformismo entre los cristianos. De esta manera son manipulables y moldeables. Los líderes cristianos llenan sus bolsillos con dinero y poder al inculcar esta cultura de resignación a sus incautos seguidores. Por eso de verdad odio ese conformismo implícito que conlleva las religiones y que muchos confunden con humildad. El poder de las religiones se alimenta de ello. Aparte de todo esto, por si fuera poco, las religiones se aprovechan de la inocencia de los niños para, desde casi recién nacidos, inculcarles la religión para que en el futuro sean unos contribuyentes felices. El abuso infantil es imperdonable. Los fuerzan a persignarse, a aprender oraciones, a arrodillarse, los asustan con monstruos y espantos, son obligados a pedir dinero, ir de casa en casa a vender panfletos, en fin, lo que podría ser la información normal y provechosa de un ser humano hacia la adultez se convierte en un lavado cerebral y una manipulación asquerosa. Parece que el odio que la misma Biblia expresa para con los jóvenes es efectivamente materializado en la religión moderna. También las religiones han sabido aprovecharse del inculto, del ingenuo, del que no tuvo oportunidades de adquirir estudios. Y es que es muy sencillo convencer a alguien de bajo conocimiento que hay un Dios invisible en todas partes que lo mira siempre y que si no le da dinero a la iglesia, lo condenará para siempre a quemarse en el infierno. Si esto ha convertido a gente profesional y culta, imagínense lo que les pasa a los que desafortunadamente viven en la ignorancia. Y ni se diga de los buitres religiosos que se aprovechan del dolor y sufrimiento de las personas para vomitarles su mística creencia. Cuando hay algún enfermo de gravedad, cuando fallece un ser querido o cuando los problemas nos agobian, ahí están ellos prestos a aprovecharse de nuestro dolor para convencernos que Dios nos ayudará. Sí, y solo sí, te anotas en nuestra religión y te conviertes en un generoso integrante de nuestra iglesia. Parecen depredadores, buitres, siempre pendientes del débil y afligido, para darles el zarpazo definitivo. Por eso de verdad odio y detesto que se aprovechen del débil y desvalido.
de esos momentos de fragilidad y desesperanza, pues para seducirlos con su arcaica doctrina. En todo, la religión mete sus narices en todo. Basados en un libro cuya última línea se escribió hace casi 2000 años, pretenden educarnos y enseñarnos astrofísica, medicina avanzada, genética, sociología, ciencias o filosofía. Interfieren con el avance científico. Llenan la cabeza de sus clientes con cosas absurdas que no tienen nada que ver con la realidad. Inclusive pretenden imponer sus desvencijadas creencias en los planes educativos actuales. Se entrometen, es clásica, por ejemplo en México, la gran cantidad de escuelas religiosas que existen, que usan como verdaderos semilleros de creyentes, ¿verdad? Se entrometen en la política y en las guerras casi siempre con desastrosos resultados. La podredumbre religiosa se mete hasta en los más mínimos resquicios de la vida humana. Odio de verdad esa intención de las religiones de dominar y querer controlarlo todo. Voy a hacer una pausa y regreso con este tema aquí a La Fosa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Pues sí, señoras y señores, amigos de La Fosa Escéptica, las religiones quieren meter sus narices en todo, desde cómo nos vestimos, cómo caminar, con quién hablar, cómo hablar, qué ver en la tele, qué leer, qué comer, cómo orinar, qué pensar. Se han inmiscuido en prácticamente todo lo que tiene que ver con nuestra vida diaria y nuestra cotidianidad. Bueno, hasta cómo tener sexo. Y son precisamente estas diferencias de comportamiento la causa de las principales divisiones entre las múltiples sectas cristianas. Para unos no debes tomar café y debes creer en extraterrestres. Para otros, pues debes estar presto a morir desangrado y a vender publicidad de puerta en puerta. Otros, en cambio, te obligan a rezar repetitivamente lo mismo y a ignorar crímenes y pederastia. Pero otros te imponen el no comer carne, darle el 10% de tus ingresos a los ladrones líderes y a holgazanear los sábados. En fin, de verdad odio y detesto el cómo las religiones han sabido introducirse hasta en el más mínimo rincón de nuestras vidas, queriéndonos imponer sus primitivas creencias, afectando de forma sistemática nuestra cotidianidad. Y el que la gente pueda ser manejada con toda facilidad y efectividad me causa una gran impotencia. Y todas estas diferencias anteriormente mencionadas entre las variadas divisiones religiosas se deben a que cada quien puede interpretar los versículos de la Biblia o de su libro sagrado pues a su gusto y conveniencia. La interpretación bíblica. Qué conveniente les ha sido a algunos. Ya hemos hablado de esto en numerosas oportunidades aquí en La Fosa Escéptica. La Biblia es en la práctica una gran masa de plastilina que puede ser moldeada a conveniencia de intereses particulares. Gracias a la interpretación de este librito,
le puedes dar al versículo el sentido que necesites. Y hay dramáticos ejemplos, como el asunto de la sangre y los testigos de Jehová. Estos tipos han logrado convencer a sus súbditos que gracias a unos versículos arcaicos y convenientemente interpretados, deben dejarse morir en caso de necesitar una transfusión sanguínea, bajo pena de no ir al paraíso prometido. Es increíble cómo un par de líneas escritas hace siglos han logrado cegar la vida de incautas personas. Y no solo eso. Niños inocentes son arrastrados por esta perversa doctrina, viendo acortadas sus incipientes vidas, solo por una interpretación bíblica. Si Dios existiera y fuera amor, como lo predican los cristianos, no creo que se enoje porque uno de sus seguidores salve la vida por recibir una transfusión. Si fuera yo el creyente afectado, preferiría dejar la decisión a Dios en un probable juicio final que morir por las exigencias de la religión a la que pudiera haber pertenecido. Si es tan importante este asunto de la sangre, o de descansar un sábado, o de rezarle a pedazos de madera, ¿por qué Dios no lo dejó bien claro en su santo librito? ¿Por qué Dios permite que se interprete y se entienda su palabra de múltiples formas, basándose en intereses particulares? De verdad odio y detesto esta particularidad que tienen los textos sagrados y las religiones de hacer lo que se les pegue la gana, basándose en interpretaciones. Pero si hay algo que une y les es común a todas las religiones, es el dinero. ¿Cómo les gusta el dinero, y las religiones, a las religiones? Y si pueden ser billetes verdes, dólares, mejor recibidos. Desde el robo a mano armada, que significa el diezmo, hasta la canastita que pasa de mano en mano, las religiones quieren tu dinero de la forma que sea. Te venden libros, folletos, misas, oraciones, viajes, peregrinaciones, cuadros, reliquias, agua bendita, entrada a conciertos. Una verdadera organización de marketing para que compres porquería y media. Y claro, otra gran entrada de dinero de las religiones es la exoneración de impuestos y la financiación estatal. Si estas agrupaciones de personas con negocios y lucrativas actividades se llenan de dinero, ¿por qué no pagan sus impuestos como cualquier mortal? Es sabido que muchas empresas tradicionales se escudan en la religión para la evasión fiscal. ¿Por qué personas cuya única labor es hablar de cosas invisibles debe recibir un sueldo estatal? Y si lo ven bien, los sacerdotes, solo por vestirse de sotana, cosa que a mí me parece ciertamente muy femenina, y dedicarse prácticamente a la vagancia, viven como reyes por mendigar dinero de la gente. Y por supuesto la ostentación. Solo hay que ver el Vaticano, así como las grandes iglesias ortodoxas de Oriente de Europa, y prácticamente todo es oro y joyas exhibidas al público. ¿Cuánto feligrés muere de hambre mientras muestran toda esta riqueza al público? Es verdaderamente indignante. Y las iglesias protestantes no se quedan atrás. Inmensas megaiglesias con la última tecnología en luces y sonido. Increíbles y modernas editoriales para imprimir revistitas para ser vendidas de puerta en puerta. Asombrosos espectáculos públicos de música y rock. Megaparques de diversión con motivos bíblicos y religiosos que no tienen nada que envidiar a Disney World. En fin, dinero y ostentación por todos lados. Parece que para ellos la riqueza y el poder adquisitivo indica qué tan verdadera es la iglesia. De verdad que odio muchísimo esta desigualdad entre el pobre creyente y esas ratas con sotana que solo estiran su cochina mano para vivir de manera ostentosa. Es alucinante la petición que hacen algunas divisiones religiosas. Deben permitir la enseñanza de la creación divina como alternativa al Big Bang
y la evolución biológica. Ahí andan, empujando estas leyes anacrónicas y estúpidas de permitir la enseñanza de la creación divina en lugar de la ciencia. Pues no se puede permitir. No es ninguna alternativa a la ciencia. Es leyenda y primitivismo atroz. La magia, los dioses y los milagros nunca serán ni de cerca una opción a la ciencia moderna y al método científico. Y entiendo que es muy difícil a las religiones actuales mantener su misticismo y rudimentarias propuestas ante el indetenible avance científico del mundo moderno. Aunque todavía quedan religiones que creen en la literalidad de la creación del mundo en 6 días y la tonta historia de Adán y Eva, muchas han tenido que adaptarse a regañadientes y cambiar términos como creacionismo por algo más actual y no menos obsoleto. Le llaman diseño inteligente, que no es otra cosa que la mezcla de ciencia muy básica aderezada con la pestilencia divina. Y esos retrógradas gritan: ¡No! La ciencia no lo puede explicar todo. Dios está detrás de todo eso. Esa es más o menos la propuesta de estos pseudocientíficos. Inclusive hoy en día, y ante la amenaza de pandemias como el coronavirus, vemos con incredulidad cómo, creyendo que Dios los protege de estos bichos invisibles, tanto naciones enteras sucumben a los contagios, o cómo personas mueren irremediablemente, dejando en claro que nunca la religión, la creencia en dioses o las oraciones podrán con la ciencia bien entendida y aplicada. Por ese desprecio que aún hoy en día ese desprecio que aún hoy en día las religiones tienen para con el avance científico, es que las detesto por sobre todas las cosas. La conversión de personas a una religión es sin duda la cosa por la que más odio y desprecio a las religiones. Ese afán en querer convertir a los demás en lo que ellos creen. No tengo problemas con los religiosos, con que los religiosos crean en cosas fantasiosas, en palomas preñadoras o en judíos resucitados. No tengo problemas en que haya gente que crea en lo que desee, como ya lo dije. Es su derecho básico universal. Mientras su creencia no sea perjudicial, me es indiferente dónde invierten su tiempo y su dinero. El problema comienza cuando entre todas las tonterías que esa creencia les impone, una de ellas sea intentar en convencer a quienes los rodean en lo que creen. Cuando intentan convertirme e inculcarme su doctrina, es cuando eso me empieza a molestar. Y lo entiendo. Es un malévolo plan que a las religiones les ha funcionado. El esparcirse entre las gentes como un virus. El que una de las premisas de las religiones sea esparcir este mensaje por el mundo y convertir personas para la causa. Siempre habrá una horda de zombis obedientes que van buscando víctimas que caigan en la trampa como ellos cayeron. Y esto en verdad sí me molesta. Y de este tipo de abuso es de la que parte la idea de un Estado laico. Debe ser prohibido el querer imponer las creencias particulares a otros, en especial a niños inocentes que nunca tuvieron la oportunidad de elegir o pensar por ellos mismos, siendo infectados casi inmediatamente después de nacer por el mismo virus que afecta a sus padres. Nada de exhibiciones públicas de religión sin los permisos adecuados. Fuera los crucifijos y símbolos religiosos de las escuelas. Nada de propaganda religiosa en televisión abierta y pública, y menos aún en programas infantiles. Prohibido tocar puertas o detener a personas en la calle para intentar convertirlos en una religión en particular. Tenemos que dejar de ver a las figuras públicas y a nuestros gobernantes con alto grado de religiosidad como un ejemplo de progreso y avance. Queda demostrado que mientras más religioso es el presidente y el gobierno, los resultados son peores. Basta de intentar convencerme de esa supuesta verdad absoluta. Lo odio
y lo deberíamos de detestar de verdad. Las religiones apestan, son perjudiciales y atentan contra el avance científico y la modernidad. De eso no queda duda. Y sé que en el fondo lo saben algunos religiosos. Lo saben por lo que ellos sienten y piensan de las otras divisiones religiosas que los rodean. Eso es lo que yo pienso sobre la de estos creyentes. ¿Quieren creer? ¡Órale! Crean en lo que quieran, pero guárdenselo para ustedes solitos. No tienen ningún derecho de querer imponer esa creencia a nadie, ni siquiera a sus propios hijos. Las cruzadas, la conquista de América, los ataques musulmanes a objetivos occidentales, el atraso científico de la Edad Media, la quema de brujas y un horroroso etcétera, son lamentables ejemplos de ello. Por eso concluyo que sí, señoras y señores, hay que alejar y en su caso desaparecer a todas las religiones. En el chat está Pablo Llorens, dice: buenas noches, Alfonso. Es una muy interesante pregunta. Me viene a la mente la letra de la canción Imagine de John Lennon, cuando dice: imagina que no hay religión ni cielo. Bueno, sí, el músico ya planteaba el tema. Richard Dawkins invita a que la humanidad salga de adentro del armario, invitando a dejar a las religiones también. En la medida en que construyamos una sociedad de libre pensamiento, sin dogmas ni ataduras, con avance de la ciencia, las religiones quedarán obsoletas. Un fuerte abrazo desde Uruguay. Amigo uruguayo, nadie lo pudo haber dicho mejor que tú. Atesoro muchísimo este tipo de pensamiento claro y racional. Admiro a las personas que han dejado a un lado cuestiones de superstición y de imaginación exacerbada para concentrarse en esta vida de frente a la realidad que nos rodea. La verdad, te aplaudo. Espérame tantito y te pongo un caluroso aplauso. Sí, claro, cómo no. El público desgrana el aplauso desde lo más alto de este estadio, donde se encuentran más de 100,000 personas. Para ti, mi estimado uruguayo. Y bueno, creo que por el momento ha sido todo aquí en la fosa escéptica de este día miércoles. Estoy haciendo una fosa escéptica el día miércoles o martes. Y estoy haciendo otra, que es así, no la cambio, no la catafixio, como decía aquí un programa de televisión, por otro día. O sea, esperen una fosa escéptica los martes o miércoles y una de ley los domingos. Y vuelvo a repetir, y sí se los pido de corazón, si quieren apoyar a la fosa escéptica es bien sencillo. El apoyo económico es de la cantidad que ustedes juzguen conveniente. No hay ni mínimo ni máximo. Y sí me ayudaría mucho para mantener esta fosa escéptica. Hay dos formas de hacerlo. Una, que es en Patreon, hay una página de la fosa escéptica donde pueden colaborar mensualmente con una aportación. Y segunda, en iVoox, en la página de iVoox de la fosa escéptica, la pantalla principal de la fosa escéptica en iVoox, hay una pestañita que dice apoyar. Y ahí les dan, son 2 o 3 pasos los que necesitan seguir para apoyar con la cantidad que ustedes consideren conveniente. Es en este momento indispensable. Así es de que ya como otros lo han hecho, les pido que ustedes también lo hagan. Y ya con esto me despido, como dice la canción. Ya con esto me despido. Y nos vemos en la próxima fosa escéptica. Síganse cuidando mucho y nos vemos. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.